El sol de Judea no perdona. A mediodía, el calor se convierte en una presencia física que golpea la tierra seca. No hay una sola sombra donde refugiarse. El aire vibra sobre la arena creando espejismos que se disuelven antes de ser alcanzados. Jesús permanece sentado sobre la roca. El silencio aquí no es vacío. Es una presión constante que zumba en los oídos. Cada ráfaga de viento levanta una fina capa de polvo que se pega a la garganta. El horizonte se distorsiona bajo la intensidad de la luz blanca. El suelo bajo sus pies emite un calor que atraviesa cualquier superficie. No hay rastro de vida en kilómetros a la redonda, solo el sonido de la arena desplazándose por las corrientes térmicas. El tiempo parece haberse detenido en este páramo. La inmensidad del desierto se cierra sobre él, reduciendo el mundo a un solo punto de resistencia bajo el cielo despejado. La luz es tan intensa que obliga a cerrar los ojos, pero el calor sigue filtrándose a través de los párpados. Es un aislamiento absoluto. El ayuno de 40 días ha dejado su huella. La piel, estirada sobre los huesos, ha perdido toda elasticidad bajo el castigo constante de la luz. Los labios, privados de humedad, se han agrietado profundamente, formando pequeñas fisuras que apenas permiten la respiración. Cada vez que el pecho se eleva, las costillas se dibujan con una nitidez dolorosa bajo la superficie de la piel. Sus manos, apoyadas contra la roca rugosa, tiemblan con un espasmo involuntario. La deshidratación ha hundido los ojos en sus cuencas, limitando su campo de visión a un enfoque borroso y errático. El cuerpo, despojado de sus reservas, se ha convertido en un mecanismo que lucha por mantener el ritmo cardíaco. Los músculos de los hombros se contraen buscando una posición que no existe. La debilidad es absoluta. Cada movimiento es una batalla contra la gravedad. La barbilla cae sobre el pecho y los dedos se aferran a la piedra, intentando encontrar un punto de apoyo firme en un mundo que parece desvanecerse. La fragilidad es total. Una frontera donde la vida se sostiene apenas por un hilo de voluntad, mientras el pulso late débilmente en las sienes. De repente, el aire cambia. La presión atmosférica desciende bruscamente, haciendo que los oídos se taponen. El zumbido constante del desierto se apaga, reemplazado por un silencio absoluto y antinatural. El polvo que flotaba en suspensión se detiene en el aire, como si el tiempo mismo hubiera sido suspendido por una fuerza externa. Una sombra comienza a proyectarse sobre la arena, alargándose en una dirección opuesta a la posición del sol. La temperatura desciende varios grados en un instante, dejando un rastro de escarcha sobre la piedra donde Jesús se apoya. El espacio frente a él se distorsiona, como si el calor estuviera creando una lente de aumento sobre el vacío. Una presencia se materializa. El aire alrededor de esta figura se vuelve denso, casi líquido, dificultando la respiración. Un olor a ozono y tierra removida inunda el lugar. La figura está allí, bloqueando el horizonte, con una energía que hace que la arena bajo sus pies vibre con una frecuencia baja y constante. La figura extiende un brazo largo y señala el suelo. Sus dedos, largos y precisos, apuntan directamente a las rocas volcánicas que yacen esparcidas alrededor. Son piedras negras, porosas y afiladas, que absorben el calor del sol sin reflejar luz alguna. El tentador inclina la cabeza, manteniendo su mirada fija en el rostro exhausto de Jesús. Su voz surge de la nada, melosa y persistente, vibrando en el aire estancado del desierto. Si eres hijo de Dios, ordena que estas piedras se conviertan en pan, dice el tentador. La propuesta flota en el silencio, cargada de una lógica cruel. El tentador da un paso adelante, acortando la distancia. Sus pies no levantan polvo al moverse. Señala de nuevo las piedras, esta vez con un movimiento más insistente, casi imperativo. El hambre de Jesús, una punzada constante en el estómago, parece responder al sonido de la palabra pan. El tentador sonríe
un gesto que no llega a sus ojos mientras espera una reacción. El aire se vuelve más pesado, cargado con la expectativa del milagro. La figura insiste, su voz bajando de tono hasta convertirse en un susurro persuasivo que busca romper la resistencia del ayuno. Cada piedra negra sobre la arena parece cobrar una nueva dimensión. El tentador no aparta el dedo de las rocas, obligando a Jesús a contemplar la posibilidad de transformar su agonía en sustento. La oferta está hecha, y el desierto aguarda la respuesta. Jesús baja la vista. Sus manos se apoyan sobre los muslos, revelando la piel tensa sobre los huesos y los tendones marcados por el esfuerzo prolongado. Sus dedos tiemblan levemente, un espasmo involuntario provocado por la debilidad extrema. Lentamente, gira las palmas hacia arriba, observando la textura de su propia piel, agrietada por el viento y la falta de humedad. Luego, su mirada se desplaza hacia las rocas volcánicas que yacen a pocos centímetros de sus pies. Son irregulares, oscuras y frías al tacto. Una antítesis brutal de la suavidad del pan. El estómago de Jesús se contrae con un dolor agudo, una punzada que recorre su torso y le obliga a encorvarse. Cada respiración es un ejercicio de voluntad. El aire entra en sus pulmones con un silbido seco. Él estira un dedo y roza la superficie rugosa de una piedra. La aspereza de la roca contrasta con la fragilidad de su tacto. El tentador permanece inmóvil, observando cómo la mano de Jesús se cierra sobre la piedra, apretándola hasta que los nudillos se tornan blancos. La tensión en sus músculos es evidente. El cuerpo reclama el sustento con una urgencia que nubla la visión. El sudor frío perla su frente, cayendo sobre la arena seca. El conflicto ha llegado al límite. Jesús suelta la roca. La piedra cae sobre la arena con un golpe seco rodando hasta detenerse. Él apoya las palmas de las manos contra el suelo, sintiendo la grava incrustarse en su piel. Sus brazos tiemblan bajo el peso de su propio cuerpo. Con un gruñido contenido, empuja hacia arriba, logrando elevar el torso. Sus rodillas se bloquean, tambaleándose un instante. Antes de encontrar el equilibrio necesario para mantenerse erguido, el sol golpea su espalda, pero él no se encorva. Endereza la columna, obligando a sus músculos a sostenerlo a pesar de la fatiga extrema. Sus ojos se fijan en la figura frente a él, sin parpadear. El tentador espera, con una mueca de anticipación que se desdibuja ante la firmeza de la postura de Jesús. El silencio se prolonga, denso y cargado. Jesús abre los labios, agrietados y secos, y su voz surge, ronca pero cargada de una determinación inamovible. No solo de pan vivirá el hombre, declara. El tentador retrocede un paso. Su expresión de confianza se quiebra ante la negativa. Jesús se mantiene firme, con los pies hundidos en la arena. El tentador no acepta la derrota. Sus dedos se cierran en un puño, y el aire comienza a vibrar con un zumbido metálico. La arena del desierto se vuelve borrosa, estirándose como hilos de luz que se desvanecen en la nada. Jesús parpadea, pero al abrir los ojos, la solidez del suelo ha desaparecido. El calor seco del desierto es reemplazado por una ráfaga de aire gélido. Sus pies ya no tocan la arena, sino una superficie de piedra pulida y estrecha. El vértigo lo golpea de inmediato. Jesús extiende los brazos, buscando un punto de apoyo, pero solo encuentra el vacío a ambos lados. Está sobre el pináculo del templo en Jerusalén. Debajo de sus pies, la estructura se pierde en una caída vertical que corta la respiración. El sonido del desierto ha sido sustituido por el murmullo lejano de la ciudad. Jesús siente cómo la piedra bajo sus talones vibra con la presión del viento. Se inclina hacia adelante, sintiendo el tirón de la gravedad. El tentador observa desde un punto invisible, mientras Jesús lucha por mantener el equilibrio sobre la cornisa, con el abismo extendiéndose como una boca abierta.
Una sombra se materializa a escasos centímetros de Jesús, desafiando la estrechez del pináculo. No hay cuerpo sólido, solo una presencia que distorsiona la luz sobre la piedra. El tentador inclina la cabeza, acercándose al oído de Jesús. Su voz no es un grito, sino un susurro burlón que corta el silbido del viento. Si eres hijo de Dios, lánzate al vacío, dice la figura. El tentador señala el abismo con un gesto lento, casi elegante. Pues escrito está que los ángeles te sostendrán, añade. Jesús siente el aire gélido rozar su piel, mientras la sombra espera una reacción, un movimiento, un paso en falso hacia la caída. Pero Jesús no se inclina. Sus pies se clavan en la piedra pulida, inamovibles. Él aprieta los dedos contra la superficie. La provocación flota en el aire, pero él no cede ni un milímetro. La sombra insiste, rodeándolo como un humo denso. Jesús mantiene la mirada fija en el horizonte, ignorando el abismo. Su respiración es lenta, controlada. Jesús baja la mirada hacia el atrio del templo. Desde esa altura extrema, los sacerdotes que caminan por el suelo parecen pequeñas hormigas moviéndose en un patrón mecánico y sin rostro. La distancia convierte el bullicio de la ciudad en un silencio absoluto, solo interrumpido por el silbido agudo del aire que golpea contra la piedra. El viento azota con fuerza, empujando su cuerpo hacia el borde, forzándolo a mantener una tensión constante en cada músculo de sus piernas. La tentación del orgullo se filtra en el ambiente como un gas invisible. La sombra se desliza por el aire, sugiriendo que un salto no sería un acto de autodestrucción, sino una demostración de poder ante aquellos que caminan abajo, ignorantes de su presencia. Jesús siente el peso de esa posibilidad. La gravedad tira de él, mientras el abismo se abre como una invitación a la gloria inmediata. Sus manos se cierran con firmeza sobre la piedra, resistiendo el impulso de dejarse llevar por la corriente de aire. Cada ráfaga que lo golpea intenta desequilibrarlo, pero él clava los talones, manteniendo el torso erguido. El vacío bajo sus pies se vuelve más profundo, más oscuro. Mientras la tentación insiste, él no parpadea, manteniendo la vista fija en el horizonte. Jesús endereza la espalda. Sus ojos, fijos en el vacío, se vuelven inescrutables. Con una voz que parece absorber el sonido del viento responde: también está escrito, no tentarás al Señor tu Dios. La sentencia golpea el aire como un martillo sobre metal. El tentador retrocede de golpe, perdiendo su forma definida. La frustración le recorre el rostro, que se contrae en una mueca de rabia contenida. Sus manos, antes extendidas hacia el abismo, se cierran en puños temblorosos. La sombra se agita, incapaz de sostener la firmeza de la mirada de Jesús. El aire a su alrededor comienza a vibrar con una frecuencia discordante, como si la realidad misma se agrietara bajo el peso de su negativa. El tentador intenta recuperar su compostura, pero un espasmo recorre su figura, revelando la debilidad de su engaño. Jesús no se mueve. Permanece allí, anclado a la piedra, mientras la presencia maligna se retuerce, derrotada por la autoridad de sus palabras. La tensión en el pináculo alcanza un punto de ruptura. El suelo bajo sus pies parece estremecerse. El pináculo del templo se desmorona en fragmentos de luz gris. El suelo bajo los pies de Jesús se vuelve etéreo, perdiendo su solidez, mientras la ciudad de Jerusalén se desvanece como tinta en el agua. Un vacío absoluto envuelve la escena, solo para ser reemplazado por una presión atmosférica distinta, más fría y delgada. En un parpadeo, el aire se estabiliza. Jesús se encuentra ahora sobre una cumbre de roca viva, tan elevada que el oxígeno es escaso. A su alrededor, el horizonte no es una línea recta, sino una curva pronunciada que revela la inmensidad del mundo. La pendiente cae abruptamente hacia nubes, que se agitan muy por debajo de sus pies. El viento aquí no silba,
ruge con una fuerza que intenta arrancar el aliento. Jesús se mantiene firme, clavando sus pies en la piedra rugosa de la cima. La escala del paisaje es sobrecogedora. El cielo se siente al alcance de la mano, mientras la tierra se extiende en todas direcciones, una vasta extensión de roca y vacío. El aire en la cima se vuelve denso, saturado de visiones que emergen del horizonte. Ante los ojos de Jesús, la tierra se despliega como un mapa vivo. Columnas de mármol blanco surgen de la nada, formando palacios que brillan bajo un sol artificial. Legiones de soldados, organizados en formaciones geométricas, marchan sobre llanuras interminables, levantando nubes de polvo que se elevan hasta la altura de la montaña. El tentador se coloca a su lado, señalando cada punto con un movimiento lento de su mano. «Mira», dice, y el mundo parece encogerse bajo su dedo. Los mercados rebosan de oro, las flotas surcan mares en calma y las banderas de imperios distantes ondean al unísono. Es una exhibición de poder absoluto, un despliegue de dominio que abarca cada rincón del mapa. El tentador inclina su cabeza, observando la reacción de Jesús ante la magnitud de lo ofrecido. La figura extiende ambos brazos, abarcando la totalidad de la visión, mientras su voz resuena con una promesa de posesión total. Jesús permanece inmóvil, con la mirada fija en el despliegue de riquezas, evaluando la oferta. El brillo del oro se intensifica, reflejándose en las rocas de la cumbre hasta que el suelo parece arder con luz propia. Cada moneda, cada joya y cada corona que desfila en la visión emite un destello metálico que golpea la vista. El tentador da un paso al frente, su presencia proyectando una sombra alargada sobre el despliegue de riquezas. El aire se vuelve pesado, cargado con el sonido metálico de las monedas cayendo y el eco de los tambores de guerra. La gloria de las naciones se concentra en un punto focal, un resplandor dorado que busca cegar cualquier otra perspectiva. Jesús siente el calor de esta luz artificial sobre su rostro, una presión constante que intenta doblegar su voluntad. La visión no solo muestra poder, sino que lo empuja hacia él, haciendo que el horizonte se incline bajo el peso de la ambición. El tentador observa cada parpadeo de Jesús, esperando que el reflejo del oro penetre en su mirada. La tensión alcanza su punto máximo. La luz artificial del oro parpadea, intentando fijar la atención de Jesús en el brillo de las coronas. El tentador da un paso más. Su mano extendida se acerca al rostro de Jesús, señalando el horizonte donde los reinos se curvan bajo el peso de la ambición. «Todo esto será tuyo si te postras ante mí», susurra la figura, con una voz que intenta infiltrarse en el pensamiento. Jesús no retrocede. Sus pies se hunden con firmeza en la roca volcánica, manteniendo el equilibrio contra el viento gélido de la cumbre. Lentamente, Jesús gira la cabeza, apartando la vista de la deslumbrante exhibición de poder. Sus ojos, hundidos por el ayuno, se encuentran directamente con la figura oscura. El aire parece detenerse. Jesús endereza la espalda, tensando los músculos de sus hombros. Con un movimiento decidido, levanta la mano y señala hacia el vacío. «Vete, Satanás», exclama con una voz que resuena sobre el abismo. «Al Señor tu Dios adorarás, y a Él solo servirás». La firmeza de sus palabras corta la tensión del aire, rompiendo el hechizo de la visión. Tras la orden, la figura se estremece. Sus contornos, antes definidos y sólidos, comienzan a vibrar con una frecuencia errática. La sombra que proyectaba sobre la roca se fractura, perdiendo su forma humana. De repente, una grieta recorre su pecho, liberando un torrente de humo negro que se expande hacia el cielo. La figura no grita, simplemente se deshace, perdiendo densidad a cada segundo. El humo se arremolina, denso y oscuro, chocando contra el aire gélido de la montaña. Sus manos se desvanecen en jirones de niebla, y sus ojos,
que antes buscaban la debilidad, se apagan como brasas bajo el agua. El viento de la cumbre atrapa los restos de la figura, dispersándolos en 1000 fragmentos que se pierden en el horizonte. Donde hace un instante se alzaba una presencia dominante, ahora solo queda un vacío absoluto. El aire, antes cargado de una presión asfixiante, se vuelve ligero y limpio. La roca, liberada de la sombra, recupera su textura natural bajo la luz del sol. La derrota es total, una disolución completa que deja el espacio desierto, despejado y en silencio. El viento cesa por completo. El desierto recupera su inmensidad, pero el peso que oprimía el aire ha desaparecido. Ya no hay susurros, ni visiones, ni la presión de una presencia ajena. Jesús permanece inmóvil sobre la roca, con los músculos temblando tras el esfuerzo prolongado. La tensión que mantenía sus hombros erguidos se quiebra. Sus piernas, debilitadas por 40 días de ayuno, ceden finalmente. Jesús cae de rodillas sobre la arena caliente. El impacto es sordo, lento. Apoya las palmas de las manos contra el suelo, sintiendo la aspereza de las piedras bajo su piel. Su respiración, antes agitada, comienza a regularse, volviéndose profunda y pausada. El agotamiento es absoluto, una fatiga que recorre cada fibra de su cuerpo, pero en su rostro no hay rastro de angustia. Sus ojos se cierran, la paz inunda el espacio, un silencio que ya no es opresivo sino reparador. Jesús inclina la cabeza, dejando que el calor del sol se desvanezca. El silencio absoluto se quiebra. Una vibración sutil recorre el aire, y de repente, la luz del atardecer cambia su tono. Un resplandor dorado, denso y cálido, comienza a emanar desde el cenit, filtrándose entre las nubes como si el cielo mismo se abriera. La arena, antes opaca, refleja ahora un brillo intenso. Jesús levanta la mirada. Desde lo alto, una estela de luz desciende con una trayectoria precisa. Figuras aladas se materializan en el aire, moviéndose con una cadencia que no pertenece a este mundo. Sus alas, amplias y luminosas, cortan el viento con un sonido similar al de una seda moviéndose en el vacío. Descienden lentamente, rodeando el espacio donde Jesús permanece arrodillado. La luz que proyectan se posa sobre la tierra, transformando la aridez del desierto en un punto de encuentro sobrenatural. El aire se satura de una energía nueva. Las figuras se posan sobre la roca, acercándose con movimientos fluidos, mientras el resplandor envuelve por completo el lugar. Una de las figuras extiende las manos. Sostiene un cuenco de madera pulida, lleno de agua clara. Jesús alarga sus dedos, rozando el borde del recipiente. Sus manos, antes rígidas por el esfuerzo, se relajan al sentir la frescura del agua. Bebe despacio, permitiendo que el líquido recorra su garganta seca. El alivio es inmediato. A continuación, recibe un trozo de pan. Lo sostiene entre sus palmas, sintiendo la textura firme y el calor que emana de él. Da un bocado, masticando con lentitud, consciente de cada movimiento. La debilidad que atenazaba sus músculos comienza a retroceder. Jesús levanta la vista hacia las figuras. No hay palabras, solo un intercambio de miradas que reconoce el fin de la batalla. Sus hombros, antes tensos, se relajan por completo. Inclina la cabeza en un gesto de agradecimiento, mientras la energía vuelve a fluir por sus venas. El desierto, hace poco un escenario de lucha, se transforma ahora en un espacio de reposo. La gratitud se manifiesta en la calma de su respiración y en la firmeza con la que vuelve a apoyar los pies sobre la arena. El sol desciende con lentitud, tocando el filo de las dunas. La luz dorada se retira, dejando tras de sí franjas de color violeta que se extienden sobre el horizonte. El calor del día se disipa, reemplazado por la frescura de la noche que avanza desde el este.
Jesús permanece inmóvil, observando cómo el último destello solar desaparece tras la arena. El desierto se apaga. Poco a poco, el cielo se despeja, revelando una inmensidad de estrellas que brillan con intensidad gélida. No hay viento. La arena, antes agitada, se asienta en un silencio total. Jesús respira con calma, con la mirada fija en el firmamento. La prueba ha terminado. El desierto es ahora un lugar de quietud absoluta, bajo el manto de una noche serena que cubre toda la tierra.